Bueno, vamos a hacer una reflexión breve y me gustaría haceros una pregunta. Me gustaría que me digáis algo que hacéis 3 veces al día. Una cosa que hagáis 3 veces al día. Pensadlo bien. Generalmente los seres humanos tenemos muchas rutinas diferentes. ¿Qué es lo que hacemos 3 veces al día? Normalmente comer. Exactamente. Por ejemplo, comer. Normalmente comemos en el desayuno, comemos al mediodía y comemos en la tarde. Algunos en la noche, aunque no es lo correcto. Luego esas personas que comen por la noche vienen a verme porque no duermen y quieren que les dé una planta para dormir. Les digo, no, lo que tienes que hacer es no cenar. Si acaso hace una meriendita suave, una frutita y poco más. Y entonces de repente empiezan a dormir bien y se dan cuenta que no les hace falta nada. ¿Y qué es lo segundo que os ocurre que hacemos 3 veces al día, además de comer? Orar. Primero pues orar, ¿Sí? leer la Biblia y... 3 veces al día. Sí. Vale, eso es lo correcto. Pero generalmente, si yo os preguntara de los que estáis aquí, ¿quiénes hacéis precisamente esto? Dedicar 3 bloques de tiempo, los que hablan de la administración del tiempo, y dentro del mundo de la empresa se habla mucho de eso, ¿no? Cómo administrar el tiempo, fragmentos de tiempo, horas, minutos. Hay gente que dice que trabaja por bloques de tiempo para la productividad personal. Se trabaja por bloques de tiempo. Dicen algunos que 20 minutos o 30, máximo 40, es como un ser humano mejor se puede concentrar, luego tiene que hacer un pequeño descanso. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿quién dedica cada día 3 bloques de tiempo? A la mañana, al mediodía y otro bloque de tiempo a la tarde, noche, para orar y estudiar la palabra, como ha dicho la hermana. Silencio, vale. Os cuento mi experiencia. Mi experiencia es que cuando yo me bauticé y me di cuenta de que es necesario estudiar la palabra de Dios, me di cuenta que, según un proverbio, dice que los que quieren encontrar a Dios tienen que hacerlo temprano. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces dije, me tengo que proponer levantarme siempre con tiempo antes de desayunar. Fijaros que cuando yo os he preguntado qué hacemos cada día 3 veces, lo primero de forma natural es comer. Porque desayunamos, comemos y merendamos. Entonces yo leí un libro en cierta ocasión que decía, no me permito, decía el autor, no me permito comer alimento de la tierra sin primero haber comido alimento espiritual. Y él decía, yo no desayuno jamás hasta que primero no he leído la palabra de Dios. Y dije, qué cosa más buena y qué idea más interesante. Dije, yo ahora lo voy a poner en práctica también. Y desde entonces, yo no desayuno. Prefiero perder el desayuno antes que perder el estudio de la palabra de Dios. Es preferible, porque es más importante el alimento espiritual. ¿Vale? Entonces, a lo largo de los años, quien lo practica, yo creo que llega un punto en el que uno se da cuenta de que solamente por la mañana no es suficiente, porque el día tiene muchas horas. Y si yo dedico, por ejemplo, por la mañana un bloque de tiempo de 1 hora para estar con Dios, tenemos otras tantas horas durante el día que a veces nos distraen tanto que el mundo nos absorbe. Lo primero que yo empecé a hacer entonces es, bueno, en vez de 1 hora, 2. Y yo empecé a dedicar, no 1, 2 horas como mínimo. Si yo no dedico 2 horas por la mañana, el día no me va bien. Yo voy mal. Para mí no es suficiente. Como soy delgadito, tengo que comer mucho.
Entonces, con el tiempo me di cuenta que 2 horas tampoco valen. A mí no me vale. Entonces, traté de crear otro bloque de tiempo antes de irme a dormir. Así tenía el bloque de la mañana y el bloque de la tarde. La última hora de la noche, si puedo siempre, desconecto. Yo desconecto de todo. Y entonces tengo los 2 bloques de tiempo. ¿Desconectas horas? Desconecto del mundo, desconecto el móvil, desconecto internet, desconecto todo para que no haya ninguna interferencia. Y bien, la verdad que es una experiencia interesante, pero no es el ideal. No es el ideal. El ideal es lo que dice la palabra de Dios. Os voy a leer un texto y a ver si acertáis en qué libro de la Biblia dice esto. Tarde, escuchar esto, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Aquí no dice por la mañana oraré y Él oirá mi voz. Tampoco dice por la noche. Dice tarde, mañana y mediodía, y obviamente en la cultura hebrea el día empezaba a la tarde, por eso se cuentan los días de tarde en tarde, por eso dice tarde, mañana y mediodía. Aquí habla de 3 bloques de tiempo, para que el día esté copado de lo espiritual. Al empezar, a la mitad del día y al final del día. Y lo que yo estoy haciendo es un sándwich al día. Es como si le hiciera un sándwich, lo que la hermana ha dicho. ¿Sabéis en qué libro está ese texto? Salmos. Muy bien. Salmos, número 55, versículo 17. Entonces, mi experiencia es que a pesar de que yo durante años he estado 2 horas por la mañana y si he podido siempre 1 hora por la noche antes de acostarme, llega el momento en el que me he dado cuenta que no es suficiente. Porque las cosas que estamos viviendo, la presión que estamos sufriendo los cristianos, la agitación que hay en este mundo, yo creo que este texto está ahí por algo. Y está puesto para nosotros, para los que estamos viviendo el tiempo del fin, y os voy a decir por qué he llegado a esa conclusión. Primero, por mi experiencia personal os digo, los días que yo añado la mitad del día para dedicar aunque sea 15 minutos a la mitad del día para abstraerme de lo que ocurre, el día es diferente. El día que no lo hago, caigo en picado. ¿Y cómo puede ser que pueda caer si yo dedico 2 horas por la mañana, 1 por la noche, y yo no soy el mismo, lo siento, no sé qué me pasa, es como que yo necesito más tiempo que los demás. Yo sé que hay gente que con 1 hora al día es suficiente y les va bien, a mí no me va bien. Y ahora os voy a decir, no por mi experiencia, sino por lo que la palabra de Dios dice. Hay un lugar, hay un libro al que se le da muy poca importancia, pero me da la impresión que tiene mucha más de lo que parece. Y es el libro, uno de los libros, que simboliza el tiempo del fin. ¿Qué 2 libros de la Biblia simbolizan el tiempo del fin, especialmente? Daniel y Apocalipsis. Hay una situación en el libro de Daniel que es para todos los que estamos viviendo ahora, porque se va a cumplir en nosotros. Esto si es que formamos parte del pueblo de Dios. ¿Vale? Tomar nota porque es sumamente interesante esto. En medio de Babilonia, históricamente hablando, en la Babilonia antigua, en medio de la Babilonia había un pequeño grupo de fieles del pueblo de Dios que estaban sometidos a Babilonia. Nosotros hoy vivimos bajo la opresión de Babilonia, la Babilonia espiritual. Somos el cumplimiento literal de la Babilonia antigua. Me imagino estáis de acuerdo conmigo todos, ¿verdad? Somos el cumplimiento de la Babilonia antigua. Babilonia ha tomado el control de este mundo
Ha tomado el control de las naciones, ha tomado el control de los gobiernos, ha tomado el control de las iglesias, ha tomado el control de todo, hasta de la economía, porque las multinacionales están bajo el control de Babilonia también, de la Gran Babilonia. Entonces, todo lo que ocurrió en la Babilonia antigua, todo lo bueno, es una lección para la Babilonia que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, hay una cosa que es muy, muy importante que recordemos de la vida de Daniel. Cuando Daniel estaba viviendo en la Babilonia histórica, hubo tiempo de persecución también allí, y nosotros tenemos que aprender porque habrá tiempo de persecución más todavía aquí. Vamos a aprender qué hacía Daniel. Cuando se promulga un decreto en contra de Daniel, no había por dónde agarrarlo, y los que se suponía que le envidiaban decían, bueno, ¿por dónde agarramos a este hombre? Si es que este hombre no tiene ni un defecto. Vamos a agarrarlo por la adoración. Y entonces le engañan al emperador y hace promulgar un decreto en contra de la adoración que Daniel hacía. Y el texto dice, podéis encontrarlo en Daniel capítulo 6, el texto dice que Daniel oraba 3 veces al día, como hemos hablado. Daniel no dice que oraba ni por la mañana, ni dice que oraba por la noche, ni por la mañana y a la noche. Dice que Daniel tenía un bloque de tiempo dedicado para Dios 3 veces al día. Por eso yo he llegado a la conclusión de que nosotros, en la Babilonia actual, tiene que llegar el momento en el que dediquemos 3 bloques de tiempo. Ya no vale 1 hora por la mañana, ni vale un ratito por la tarde o por la noche antes de acostarse, valen las 3 veces al día. Porque si no, Babilonia nos va a absorber, nos va a tragar, como una bestia se come un mosquito. Así mismo va a hacerlo. ¿Y en voz alta? Bueno, él lo hacía en voz alta, efectivamente. Era su forma de hacerlo. Nosotros también lo haremos en voz alta, por ejemplo, cuando nos reunimos en público estamos haciéndolo en voz alta también, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí es de cada día, de la costumbre que tenemos cada día. Vivimos en un tiempo en el que si no dedicamos más tiempo del que estamos dedicando a estar en comunión con Dios, creo que Babilonia nos come. Creo que no vamos a poder soportar lo que viene por delante. Y fijaros algo que parece una contradicción, pero que es precisamente algo sumamente interesante. El motivo por el cual persiguen y llevan a Daniel al foso de los leones es el motivo que le hizo soportar la prueba del foso de los leones. Parece una contradicción, pero por lo que se le persiguió es eso mismo lo que hizo que él permaneciera fiel hasta el final, ¿vale? Hasta entregar su vida, porque él no tuvo problema en seguir practicando su vida devocional a pesar de que había un decreto de muerte sobre él. Dijo, no pasa nada, si es esto lo que Dios quiere, nosotros tendremos que pasar por un decreto de muerte también. Nosotros tenemos que pasar primero por una promulgación, un decreto de muerte, y puede que no nos lleven al foso de los leones, pero nos llevarán a otra forma de foso diferente. El foso moderno puede ser algo diferente. En vez de leones puede haber guillotinas. Cualquier cosa. Lo importante no es la herramienta de tortura o el decreto que se promulgue. Aquí lo importante es tarde, mañana y mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y si es que nosotros oramos, fijaros que el texto del Salmos dice, oraré
y clamaré. ¿Cuándo clama uno a Dios? Cuando está desesperado. Y nosotros va a llegar un momento en la vida en que vamos a pasar por un momento desesperado. Pero como los cristianos tenemos que fijarnos más siempre en lo bueno que en lo malo, a pesar de que vienen momentos difíciles que nos van a hacer clamar, además de orar, dice el texto, Él oirá mi voz. Me encanta eso. Él oirá mi voz. Dios va a oír nuestra voz siempre que estemos viviendo según su voluntad. Porque Dios no escucha a los pecadores, dice también el Evangelio. Con lo cual, el paso que vamos a tener que hacer en esta transición hasta la eternidad incluye persecución, incluye el fuego de la prueba, que va a ser un medio de purificación para que por medio de la oración, del clamor y de esa persecución vayamos purificando nuestros pecados y todas aquellas cosas que no están en armonía con Dios. Y ya estamos en ese proceso, estamos entrando ya en ese proceso. Y ya estamos tarde porque viene el examen final y no hemos estudiado nada todavía. O hemos estudiado poquito. Y el que no se haya preparado con tiempo no va a poder pasar la prueba. O sea, no creo, claro, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Pero desde que yo empecé a estudiar la Biblia con cierta seriedad hasta hoy, que han pasado muchos años, yo he tenido un proceso muy largo para al final darme cuenta de que mañana, tarde y noches, cuando uno tiene que estar dedicando tiempo a Dios, uno no puede de repente no estudiar la Biblia y no orar y de repente 3 veces al día. Eso es imposible en realidad. Porque el deseo de estudiar la palabra de Dios se va incrementando poco a poco. Yo no he visto nunca a nadie que de golpe, una persona que no estudia la Biblia ni ora, de repente 3 veces al día. Es un proceso que debe de desarrollarse en nosotros, que lleva un poquito de tiempo para prepararnos para los decretos que se van a promulgar en contra de los cristianos. Por eso os invito a que tarde, mañana y mediodía oremos, clamemos, estudiemos la palabra de Dios para que Él oiga nuestra voz, pueda transformarnos a través de su Espíritu, vaya purificando nuestros caracteres y de esa forma vaya preparándonos para el día de la redención que está cerca. Dios quiera que eso sea una realidad porque sinceramente creo que si no llegamos a esa experiencia será difícil que formemos parte de los 144.000. Pero yo espero y deseo, y por eso lo estoy aquí presentando, que cada uno de los que estáis aquí estéis dentro de ese grupo de 144.000, que haya sido purificado y que, como Daniel, da igual el decreto que se promulgue contra nosotros, seamos capaces de seguir adelante y si Dios quiere librarnos, bien, y si no, como dijeron sus 3 amigos, que se haga la voluntad de Dios, porque de alguna forma sabemos que algunos van a quedar en el camino, otros seguirán hasta formar parte de los 144.000, pero eso no es cosa mía saberlo, si voy a estar en un grupo o en otro. Eso es cosa de Dios y lo que Dios quiera que haga conmigo, bien será. Que Dios os bendiga y que esto pueda ser una realidad en cada uno de los que estáis escuchando. Amén. Amén.